Perfecto. Antes me olvidaba, tengo que sacar una, Captura, ingeniero, sí. sí, una captura. Entonces, primero le doy el parting rapidito para poder mandarlo y luego puedo iniciar. Me da un momento, porfa. Ya, adelante. Entonces, Entonces forman 17, ingeniero. Ahorita vuelvo a llamar a los compañeros que no están para ver si contestan o no contestan. ya. Aquí vamos a abrir una ventanita. Aguilera está faltando. Ibáñez. Bien, jóvenes, expongan nomás ya. Tienen media hora porque tenemos hasta las 11:15, creo, ¿no? Entonces, 11:30 creo que es. Entonces, expongan nomás ya para que tengamos tiempo de preguntas, todo eso, ¿no? Estoy viendo, sí, ya su presentación. Ya, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer lo que es los procesos de absorción. Ya, Introducción. Al ser el gas natural producido por los pozos gasíferos y que siempre vienen asociados con agua y contaminantes, entonces este va, para ser acondicionado, va a pasar por los procesos de absorción. La absorción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a eliminar lo que es el gas, digo, el agua y los contaminantes. Eh, ¿Para qué? Para que, debido a que al ser exportado el gas, las empresas o con las que se hace el contrato dan como característica un cierto porcentaje de vapor de agua. Es por eso que el gas va a ser, debe pasar por diferentes procesos para su acondicionamiento. Desarrollo. El proceso de absorción se emplea para retirar contaminantes, como ya lo hemos dicho. Pásate al dibujito, Michael. Ya. Químicamente, de forma general, eso es lo que pasa. El soluto se mueve desde la fase gaseosa hacia la fase líquida. Entre las dos fases existe una delgada zona interfase donde se lleva a cabo el mecanismo de disolución.
El proceso culmina cuando se va alcanzando el equilibrio de soluto en las dos fases. Es decir, el proceso de absorción o la separación por absorción se refiere a un contacto gas-líquido. ¿Qué es lo que está pasando en sí en la columna de absorción? Una corriente multicomponente en estado gaseoso a través de un mecanismo que permite el contacto con una corriente en estado líquido, que va a ser el solvente, va a ocasionar que la corriente líquida haga una remoción selectiva de algunos componentes de la corriente gaseosa. Siguiente. Bueno, buen día ingeniero, buen día compañeros. El siguiente punto que me tocó exponer es la columna de absorción. Bueno, la columna de absorción en sí de gases es un equipo a escala que está diseñado para estudiar los procesos hidrodinámicos y de absorción en columnas de relleno. Este sistema absorbe tanto o puede ser el amoníaco o el dióxido de carbono de una mezcla con aire en una solución acuosa que desciende por la columna. Las partes principales de este equipo son la columna de relleno, circuito de líquido, circuito de gas y el sistema de medida de dióxido de carbono. La columna de relleno. Este equipo está conformado en sí por un tubo cilíndrico de vidrio y rellena de anillos de Rushing. El circuito líquido de agua en sí es el líquido que se encuentra almacenado dentro del depósito de PVC. Se impulsa hacia la columna con ayuda de una bomba. El líquido que alimenta la columna por la cabeza de la misma a través de una ducha difusora de vidrio en sí lo inyecta. Después de atravesar la columna, el líquido es devuelto al depósito de almacenamiento. El caudal de líquido que llega a la columna se mide con un caudalímetro. En el depósito de almacenamiento, mediante aireación, se puede disolver el dióxido de carbono del líquido cargado previamente en la columna. El circuito de gas. En sí, este equipo consiste en una corriente mezclada de dióxido de carbono y aire, suministrada por un soplante. Las dos corrientes gaseosas se mezclan y después se introducen por la base de la columna, a través de una entrada lateral situada por debajo del nivel del lecho, para que así la mezcla gaseosa sea lo más homogénea posible. Ambos caudales se miden con caudalímetros también. El sistema de medida del CO2 permite determinar la concentración de dicho gas en las corrientes procedentes de la parte superior y central de la columna. Siguiente, por favor. A ver, el anterior, póngale el anterior diapositiva. ¿Qué tipo de columna es esta, de principio? Que usted me está explicando. ¿Ah? Es una columna en sí de empaque, sí. Ya, es una columna de empaque, exacto. ¿Por qué utiliza esta columna de empaque? ¿O hay alguien que va a explicar una columna de platos? ¿Alguien va a No. explicar una columna de platos? Si es así, entonces hagamos énfasis en la columna de empaque que usted está explicando, ¿no ve? O sea, ¿cuál es la característica principal de la columna de empaque? Usted me dice si utiliza unos anillos Rush, etcétera, correcto. Pero esta columna de empaque en sí tiene mayor ventaja frente a la columna de platos. ¿En qué sentido? Y alguien también preguntaba algún momento esta relación. ¿Cuál es mejor? Me decía, ¿la columna de empaque o la columna de platos? O sea, ¿y cuál la relación? El por qué una es mejor que la otra. Y le traspaso eso a usted, esa pregunta, ¿no? En sí, a lo que me acuerdo, Inge, el que era mejor era la columna de platos, si no me equivoco. Claro, ¿por qué? ¿Y Porque puedo en sí, responder? A ver, vamos a aclarar bien esta evaluación Una para que columna no de haya... platos se usa más que todo porque este proceso lleva por la columna de platos lleva un proceso por etapas y es mejor un proceso para nosotros, para mí es mejor un proceso de etapas que una de relleno.
Ya, a ver, sí, está bien, ¿no? A ver, vamos a poner las cosas claras. En esta defensa, cada uno que haga la defensa, digamos, del proyecto en sí, si ustedes quieren que haya responsabilidad solidaria, ¿qué significa? Alguna vez les comenté, responsabilidad solidaria significa de que si una persona no da bien, los otros no participan, ¿no ve? Él no da bien. Por ejemplo, imagínense, la primera participante, ¿quién era? Chorolque, creo, ¿no? O Reguerín. Cherol Keinge. Ya, digamos, Chirol que no da bien, le hago preguntas, todo eso, perfecto, no da bien. Ya está la nota ahí considerada para el grupo, ¿entienden? Para el grupo, ¿sí? Eso sería más responsabilidad solidaria. Si ella no ha podido estudiar, bueno, pues yo en mi exposición quizá lo haga mejor, pero bueno, ella ya prácticamente. Entonces, si es para el grupo, yo voy a calificar una nota única para el grupo, ¿no? Ahora, si eso se llama responsabilidad solidaria, ¿no? Si uno no ha estudiado, el otro, pues, bueno, pues ha dado bien y va a compensar lo que no ha estudiado. Ahora, si ustedes quieren que sea por persona en el grupo, yo califico por persona, pero nadie igual, nadie interviene también, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Responsabilidad solidaria o personal? Depende de ustedes. ¿Mm? Ojo, nadie interviene, ¿no? Acá usted está interviniendo para ayudarle a su compañero, ¿no? A Inge, ver, perdón que le interrumpa, ¿no? O sea, en el ámbito de lo que hemos estudiado así en grupo, porque hemos hecho videollamada estos 2 días para ya, estudiar, o sea, sabemos el tema, cada uno, si ustedes nos ponen en orden, igual vamos a poder hacer, pero a lo que yo me refiero, digamos, si alguien puede responder, es para hacerlo mejor el entendimiento para los compañeros, porque él puede explicar de otra forma que tal vez no pueden entender, o cada uno tiene su forma de explicar, ¿verdad? Su forma de expresarse. Entonces, por eso digamos que tratamos de ayudar o tal vez de decir con otras palabras lo mismo que el compañero dijo hace rato. Él dijo que eran platos. Entonces yo le aporté diciendo que sí, porque eran por etapas. A eso nos referíamos. ya, está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de exposiciones les va a ayudar mucho cuando ustedes expongan el próximo semestre en su marco teórico, ¿no? O sea, su primera defensa de proyecto de grado que tienen, creo, ¿no? Y ahí nadie les va a ayudar, nadie les va a decir, ah, sabes que esto di o esto es, usted tiene que saber y cómo va, porque van a exponer igual que ahorita están exponiendo. Le cuento, por ejemplo, la anterior semana han expuesto 3 personas y de las 3, bueno, 2 han expuesto muy bien, ¿sí? Una ha leído todo, así como alguien está leyendo, lo ha leído nomás directamente, entonces, como es su laptop, está su computadora y claro, en cambio otra persona ha desarrollado esta diapositiva, lo ha empezado a desarrollar, claro, como base lo que está escrito ahí, pero digamos, cada párrafo lo ha desarrollado rápidamente, sin extenderse demasiado. Y otra persona no sabía responder, ¿no? Por ejemplo, le decía, claro, no le ese dato no les cortan, ¿no? Pero al final de la exposición ya les preguntan por qué esto, demás, ¿no? Entonces, esto es una preparación para ustedes cuando defiendan, ¿no? Porque si ustedes leen, bueno, o sea, dice el tribunal, ¿sabe qué, señorita o joven? Yo también sé leer, dicen, ¿no? Entonces, lo que usted está leyendo, yo también lo estoy leyendo. Explíqueme lo que está escrito ahí. Ese es el tema para ustedes, no por ustedes. Les digo, si no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, es importante que nadie intervenga, pese a que sabe, digamos, usted el tema que lo ha preparado tiene que saberlo bien, porque se han dividido temas. Y bueno, pues en eso estamos, ¿sí? Entonces yo le decía, si voy a calificar una nota grupal, como usted me dice, todos han estudiado bien, se han hecho entre ustedes preguntas, todo eso, entonces la nota va a ser grupal, ¿ya? Si una persona da mal, el otro bien, el otro mal, pues se va a promediar y esa es su nota, ¿ok? A eso me refería.
Ahora alguien va a decir del grupo, no, pues yo he estudiado, si ella no ha estudiado o él no ha estudiado, ya no es mi problema, pero yo mi parte he estudiado bien y lo he dado bien. Ah, entonces otro tema. Pero entonces que sea responsabilidad solidaria, nota para todo el grupo va a salir al final. ¿Cuál es la nota? La presentación es 10 puntos, ¿ya? O sea, voy a ver si está con dibujitos, está bien, bien definido. Por ejemplo, son críticas constructivas estas, ¿no? Yo les digo, como docente, es parte de la formación del estudiante indicarle qué está bien, qué está mal y dónde tiene que mejorar, ¿no? Por ejemplo, esta columnita de absorción me parece que es una columna que no tiene mucho sentido. Hay mucha bibliografía más explícita, mucho más desarrollada respecto a explicar esta columna de absorción, ¿sí? Puede ser un poquito más grande, no sé. Si usted tiene algún video, pues adelante, que no pase más de los 5 minutos. Puede presentar. Si tiene algún calculito de esto que en forma de ecuación, esto se calcula de esta manera. Entonces, ahí está, le comento lo que usted tiene que saber y conocer. Entonces, la presentación es 10 puntos. Esta presentación está más o menos por ahí. La defensa, yo le voy a preguntar, digamos, por qué esto, por qué, qué ha pasado, de cómo y demás, ¿no? 10 puntos. Este documentito usted me va a pasar en Word, hemos dicho, ¿sí? Al WhatsApp nomás, ¿no? Ahí a todos Sí. todos van a ir copiándose, todos tienen que hacerlo, ¿no? Y van a tener, digamos, esta presentación de usted, del otro, estos 10 puntos, total 30, ¿ya? 5 puntos va a ser las preguntas que ustedes respondan entre los alumnos, van a hacerles preguntas al final. Y los otros 5 puntos es su participación cuando usted esté de oyente, ¿no? Total 40. Entonces, en este momento estamos jugando 10 presentación. Voy a ver, esto mismo lógicamente van a pasar. La defensa es 10, o sea, cómo responden. Y el documento este en Word y en la presentación me lo dan, eso va a sumar los 30 y 5 puntitos como se defiende. Entonces, para todos son estas características. Por tanto, la nota va a ser una sola entonces para todos. ¿Sí? Ok. A eso se refiere y esas son las críticas que yo les hago para que ustedes tengan éxito en sus defensas, si es que la tienen. Y además, si les vaya, bueno, súper bien, ¿no? En la defensa. Ya les digo, hay mucho, no sé, no hacen este tipo de presentación, me parece. Y cada uno de ustedes dubita, no explica bien, su diapositiva no se lee, las letras bien menuditas. Entonces yo digo, no hacen este tipo de presentación antes, digo, ¿no? Voy a ver también, ¿no? A ver, hay que ver esta situación que deberían hacer previo a dar a sus defensas, presentaciones en todas sus asignaturas, especialmente en la cual van a hacer un proyecto de grado, ¿no? Bien, entonces, en media hora hemos dicho, vayamos corriendo entonces, por favor. Ahorita está defendiendo, ¿quién está defendiendo en este momento? ¿Butrón? Butrón, Inge, Butrón. Ya, entonces siga Butrón porque ya lo ha hecho Chorolque. Adelante, Claro, Butrón. Inge, ¿me puedo explicar entonces ahora cómo funciona en sí lo que mostramos en la imagen, Adelante, la columna adelante, empacada, adelante. por favor? Ya, perfecto, Bueno, en adelante. sí, pusimos esta columna empacada en sí porque obviamente sirve para la absorción de gases y también para la extracción líquido-líquido. Solamente la destilación y absorción se consideran en este tipo de columnas. En sí, en la columna empacada se realiza de forma continua y no por etapas, como ocurre en la columna de platos, ¿verdad? Y el flujo de líquido cae hacia abajo en la columna sobre el área de empaque, y el gas o vapor asciende en contracorriente en la columna. Es decir, en algunas columnas de absorción de gases se usan corrientes de flujo cocorriente, por decir. La
un diagrama en sí se elige entre estos dos, o la elección entre estos dos, entre estos dos tipos de columnas para una aplicación particular se puede hacer hecha solamente en base a los costos para cada diseño. Sin embargo, esto no siempre podría ser posible o necesario, y la elección puede usualmente hacerse sobre la base de las experiencias mediante la consideración de las principales ventajas o desventajas de cada tipo de columna, las cuales son listadas, bueno, las cuales pueden ser listadas de la siguiente forma. Las columnas de platos pueden ser diseñadas para manipular un amplio rango de velocidades de flujo de gases y líquidos, antes que las columnas empacadas. En cambio, las columnas empacadas no son convenientes para velocidades de líquidos muy bajas. En sí, eso he tratado de explicarlo, Inge, cómo sería una columna de empacada. Siguiente, por favor. Ok, en su criterio entonces, las columnas empacadas, o sea, las columnas de platos son mucho más eficientes que las columnas empacadas, ¿sí? Sí, Inge. Ya, ¿por qué? Entonces, como lo que me ha explicado. En sí, como ya expliqué, Inge, se debe a diferentes factores en sí. Al momento de elegir una de uno de estos tipos de columnas, se basa, digamos, en diferentes factores. El costo, ¿qué más podría ser? El costo por los diseños, qué queremos hacer en la planta en sí. Como en sí el de platos funciona por etapas, y el otro es más que todo, la impecable es para continuo. Entonces más que todo para eso se va, digamos, la elección de uno de estos tipos de columnas. Ambos, digamos, van a tener un grado de eficiencia eh, bueno, pero uno siempre va a ser mejor a la hora de las necesidades que se tiene en ese momento. Ya, perfecto, pero para complementar, yo le comento que en muchos casos incide, digamos, los volúmenes a manejar. Cuando los volúmenes son altos o son muy considerables en la planta, estas torres de empaques no son efectivas, ¿no? Porque los volúmenes además van a ser mayores en el tratamiento de deshidratación del gas. Por tanto, en muchos casos se utiliza lo que habíamos comentado, las plantas o digo, las torres por platos, ¿no? Primero. Segundo, al ser el volumen no muy alto, es mejor utilizar empacadas porque la reacción misma que queremos tener, o sea, ese contacto de secuestrar el agua, en este caso a través del glicol, lógicamente en una torre de platos es mucho mejor. ¿Se acuerda que le había dicho, usted tiene una botella PET de agua e introdúzcale un tubito a la mitad de la botella PET, esas de Coca-Cola, no sé, un tubo y agarre un cigarro y aspire el humo y pues introduzcalo dentro del agua. ¿Cómo? A través de la mitad de esa botella PET mediante un tubito. Está introduciendo prácticamente el humo y el contacto va a ser súper, casi al 100%. En cambio, en las columnas de torres empacadas, la aleatoriedad por donde va a circular, digamos, por la parte superior el licor y por la parte inferior en este caso el gas, va a estar en función a por dónde va a circular y el otro por dónde va a avanzar, y esa aleatoriedad de contacto es la que hace efectiva, digamos, en algún caso la tos empacada. Pero reitero, para conocimiento de ustedes, en la mayoría de los casos las toses de plato son más eficientes a volúmenes más grandes y mayor contacto que se tiene entre el agua y el gas, ¿no? Algo así. Ok, otra aclaración en este sentido es que cuando usted exponga, el próximo que exponga, en este caso, no sé, ¿a quién le va a tocar? ¿A Reguerín o a Camacho?
¿A quién le va a Sí, tocar? A Zeguerín le Zeguerín. toca. ¿Ya? Reguerini. Ya, tiene que prender su cámara, ¿ya? Y tengo que verlo, así como, bueno, a mí no se me está viendo muy bien. Ahí tengo, hay una sobreluz, mucho mejor, ¿ya? Pero tengo que verlo también, ¿ya? Entonces hagamos esa simulación de de las características que se tiene en las defensas que usted va a realizar cuando le toque hacer una defensa de su marco teórico de su proyecto. Entonces, como se me está viendo a mí, lo mismo quiero verlo a Zeguerín, vaya a peinarse, si es que no está peinado, ¿no? Puta, no Lo, dije media hora más, nos tiene que dar esto así. lo mismo a Camacho, Nietzsche, no. no, pero yo les digo si es que muchos no están listos, ¿no? Entonces, vaya a hacerlo y no hay problema, ¿no? Perfecto, entonces continúe, por favor, distinguido. Yo por mi parte voy a apagar la cámara, pero ustedes, si usted está listo, prenda su cámara, Pedro, ¿ya? ¿Listo? Está bien, Inge, voy a prender mi cámara. Está chascoso, dije. No, no, está Eso, bien. ¿no? Está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Ya Ahora bueno, sí, ahora mejor continuando le con escucho, sí. con la exposición, nos pasamos a este punto, que es el diseño de los sistemas de absorción de gas. En sí, aquí tratamos de expresar qué requiere el diseñador para determinar qué se necesita. El mejor disolvente es uno de esos parámetros, la velocidad óptima del gas a través del absorbedor o bien el diámetro del recipiente, la altura del recipiente y sus miembros internos, es decir, tanto la profundidad como también el tipo de empaque o el número de platos, dependiendo de la columna. Eh, la velocidad óptima de circulación del disolvente a través del absorbedor, las temperaturas de las corrientes que entran y salen del absorbedor, así como la cantidad de calor a extraer, tomando en cuenta los efectos térmicos las, y las presiones de operación. Y también hay un punto extra, que es el diseño mecánico de las torres de absorción. Siguiente, por favor. En esa diapositiva, por ejemplo, en la Sí, anterior diapositiva, usted me habla, la anterior, no, acá no. dice, por ejemplo, la velocidad del gas, dice, ¿no? Acá, la velocidad óptima de circulación del disolvente a través de los absorbedores. O sea, ¿a qué se refiere esa velocidad óptima? Incluso han hecho cálculos ustedes para obtener la velocidad del gas, ¿no? En el último examen. ¿A Sí, qué se en sí, refiere? creo que esta velocidad óptima del gas, es decir, la velocidad con la que pasa a través del absorbedor, es decir, cómo ingresa, qué velocidad ingresa, con tal de tener una mejor absorción, yo creo, Inge. Ya, pero ¿qué efectos tendría la absorción? En sí, tal vez, Inge, sería como seleccionamos, ¿verdad? El tipo de torre para la absorción. Como en la torre de platos es un flujo por etapas, y en cambio en el flujo, en la torre empacadora o de empaques es flujo continuo. Más que todo, yo creo que en ese sería el efecto. Ya, en muchos casos, para aclarar, la velocidad del gas es importante, ¿no? Porque a través de la velocidad del gas yo puedo determinar que no exista formación de espuma. Acuérdese, yo le decía, si es que hay formación de espuma y esta formación de espuma va a dañar, en este caso, el glicol, entonces debo controlar esa velocidad de ingreso superficial del gas o del gas, claro, lógico, que se tiene para el ingreso a la torre contractora, ¿no? Entonces sí importa bastante y por eso ahí en el punto 4 usted ve, dice, es la Ujú. velocidad óptima de circulación del disolvente. Del Y al disolvente. hablar del disolvente, lógicamente nos estamos refiriendo a al glicol en este caso, ¿no? Y es Sí, importante hacer esas consideraciones. A ver, adelante, sigue usted. está bien dicho. El siguiente, por favor. Michael. Michael. Gracias. Por si acaso en sala estamos 14, Michael, ¿no? No sé. Ojo, los que no estén, les falta, ¿no? Porque muchos quizás están saliendo. Adelante, Permítame. sigue usted. Bueno, los problemas que se pueden llegar a presentar
o que pueden llegar a presentarse al diseñador de un absorbedor de gases, por lo general se especifica en estos datos que estoy mostrando en la diapositiva. Pueden ser la velocidad de flujo del gas, como ya lo explicó usted, ingeniero. El siguiente punto sería la composición del gas, al menos con la relación al componente que se va a absorber, la presión de operación y caída de presión permitible dentro del absorbedor, el grado mínimo de recuperación de uno o más solutos y posiblemente también se vería el disolvente a utilizar. Como ya se mencionó en los puntos 3, 4 y 5, se dejan en ocasiones al diseñador, puesto que estos pueden ser o pueden estar sujetos a consideraciones económicas. Para determinar el número de variables a especificar, se puede emplear el método de la regla de las fases, con la finalidad de fijar una solución única para el diseñador del absorbedor. Es común que se requiera la recuperación del disolvente, ya sea por medios químicos o más frecuentemente por destilación. En estos casos, el sistema de recuperación se considera como parte integral de cada sistema de absorción. Reguerín. Siguiente, por favor. Va a continuar mi compañera Reguerín. Ok, adelante. Sí, que ahorita dónde. Ya se ha pintado, Inge, ya se ha pintado. No, no me pienso pintar. Ya. Descartar, ya. Como vemos, este es el funcionamiento de la planta de glicol. Como primera parte tenemos la entrada de gas natural y otras impurezas, como ser dióxido de carbono, ácido sulfídrico. Entramos a nuestra torre, la cual está dividido por dos partes, que ese es el scooper. El scooper es un separador de líquido y gas, la cual hace que el gas vaya hacia arriba y el líquido vaya hacia abajo. Desde nuestra torre contactora salimos con un glicol rico. El glicol rico se va a un tanque de flash. Después del flash, por abajo va hacia un intercambiador de calor. Y por arriba... Jessica, ¿sí? Perdón, ¿por qué es glicol rico? Glicol rico es porque ya no tiene ninguna impureza. Puede tener una o que otra poquito contenido de agua, pero eso ya lo vamos a ir despojando o diré eliminando en una despojadora. No, no, Jessica, está mal. A ver, ¿por qué llamamos glicol rico y glicol pobre en una torre contactora? A ver, esa diferencia. ¿Qué es el glicol pobre? ¿Por qué le digo glicol pobre? Usted está empezando acá por glicol rico. ¿Qué entonces es glicol rico? Si sabe el glicol rico, sabe lo que es glicol pobre, ¿verdad? Claro, el glicol pobre es ya la disminución de... o sea, ya no tiene ya mucho contenido de glicol en el momento del proceso. No, porque bueno, ya entra ya tanto con bajas y con baja presión, no, con alta presión y baja temperatura. El glicol pobre, prácticamente usted sabe y todos conocen, el glicol pobre se llama así porque ya no tiene contenido de agua, es decir, el agua... Claro, el glicol rico con agua y el glicol pobre ya es solo glicol. Eso quiero que usted me explique, sí. Por eso vuelve la pregunta nuevamente. Entonces, ¿qué es el glicol rico? El glicol rico es contenido de solamente mezclado con agua y luego ya en la planta ya vamos a hacer el procesamiento para ir quitándole, absorbiendo el agua. Y el glicol pobre no tiene presencia de agua. Claro, acá por ejemplo ya absorbido, por eso llamamos torre contactora, torre absorbedora, torre deshidratadora.
y el glicol se encarga de absorber todo el agua acá. Entonces, por eso llamo yo glicol zico a aquel glicol que ha absorbido el agua, lo tiene, y usted ya me va a ir a explicar cómo elimino esa agua en el glicol para que posteriormente nuevamente se torne a la torre como pobre, ¿no? Eso es lo que Sí, quiero que me explique. Adelante, a ver, continúe. ya, entonces seguimos yendo a una torre despojadora. Luego de esa torre despojadora se dirige a un tanque flash. Después vamos a ir explicando cada equipo cuál es su funcionamiento. Se va a un servidor, de un servidor a un tanque de surgencia y luego a un intercambiador de calor, después también se puede dirigir a un filtrado y volver a la torre despojadora, y del intercambiador de calor se va a una bomba, la cual la bomba va a un enfriador, y del enfriador ya sale con glicol pobre volviendo a la torre contactora para poder contribuir con más agua. La siguiente diapositiva, por favor. Para poder absorber el agua, ¿no? Contenido Sí, del gas. ya. Entonces Ya, vamos. En una planta deshidratadora que utiliza trietilglicol, en esta zona, la columna de absorción, la cual es favorecida para altas presiones y bajas temperaturas, y la zona de regeneración es favorecida para bajas presiones y altas temperaturas. Estas dos operaciones complementarias se refieren a la limpieza de gas húmedo. La segunda corresponde a la contaminación de glicol con el objeto de evitar llegar con impurezas al hervidor. Ya que es un hervidor de glicol, este permite la eliminación de contenido de agua del gas que fue absorbido por el glicol para obtener nuevamente el glicol concentrado. Luego, ¿qué es una torre contactora? Esta consiste para poner en contacto un gas con un líquido que tiene propiedades higroscópicas, es decir, en fin de vapor de agua, presentándose en una transferencia de masa entre dos fluidos. Luego, ¿qué es un tanque flash? Un tanque flash tiene la función de poder disminuir la presencia de glicol rico. Este también previene de la torre contactora, dando que resulta la disminución de concentraciones del gas en el glicol, liberando gas, hidrocarburo condensado. Luego, ¿qué es una bomba? Esta bomba son el tipo reciprocante, que son desplazamientos positivos de simple efecto. Su función es elevar la presión hasta 1020 psi para que el trietilglicol pobre pueda entrar a la torre contactora, porque más o menos este se encuentra en una presión de 980 psi. Luego, una pregunta, por ejemplo, yo en el examen les puedo preguntar, y creo que les pregunté en un momento, ¿cuál es el glicol más aceptado y más utilizado en las plantas de gas? E indique por qué, digamos, ¿no? Entonces, a ver, ¿usted me puede responder eso? Lo hablamos en clase. Sí, el más utilizado es el DEC, el dietilglicol. Sí, dietilenglicol. Sí, el dietilenglicol. ¿Por qué? Por el punto de ebullición. Esto sí, ¿no? Entonces, en una de las preguntas que les hice en el formulario, en el examen, les dije, ¿no? ¿Cuál es el tipo de glicol más utilizado? Es el D, justamente por la ebullición que puede tener, o sea, la temperatura de generación de glicol, ¿no? El TEC, lógicamente, se utiliza, pero ahí también hay muchos otros factores que inciden, ¿no? Como la viscosidad del gas, incide, digamos, la degeneración, lógicamente, del glicol, ya hemos dicho, algunos tienen su regeneración hasta
140, otros 170, pero el DEC simplemente es hasta 140 o 130, que no incide mucho en la eliminación del agua, que a 100 grados ya prácticamente se va a eliminar. Sin embargo, cuando hay una absorción del agua, también se absorben algunos elementos condensados, ¿no? Es decir, del C3 y el C4. Entonces, por eso es que en algunos casos, cuando tiene alto contenido de condensados, utilizamos, sí, en esta alternativa, el TEC o el TREC inclusive, ¿ya? Sí. Por eso es importante, ya le comentaba, hacer un ajuste al punto de rocío al gas natural antes de deshidratar el mismo, ¿sí? Bueno, eso para aclarar y para que, bueno, pues los estudiantes, los alumnos tengan ese análisis. Sí, sí, Inge. Luego seguimos con los otros equipos, que es el filtro de los glicoles, que este nos sirve para poder remover impurezas que pueden ocasionar caídas de presión. Luego también tenemos el intercambiador de calor, que, que este tiene una función de dos fluidos de diferentes temperaturas que intercambian calor a través de una interfase metálica, aprovechando la energía del otro fluido enfriado. Ok. Luego este proceso sigue siendo el mismo. Ay. Y ya. Este proceso ya se repite en cada plato contactor, la cual el líquido que desciende de una torre contactora, el líquido que desciende va absorbiendo el vapor del agua y el gas natural que asciende se va secando. Durante la absorción, el glicol también remueve componentes aromáticos como ser benceno, tolueno, etilbenceno y exileno, y componentes orgánicos pequeños como cantidades de componentes que liberan el glicol rico en generación, que operan a altas temperaturas y bajas presiones. Siguiente diapositiva. Antes, por favor, fíjese, ¿no? El anterior diapositiva. Entonces, a este último punto yo me refiero. Mucha gente dice o puede preguntarse en algún momento y dice, pero ingeniero, ¿para qué hacen pues TEC y TREC si es que el agua vamos a hervir a 100 grados centígrados y ya está suficiente un DEC? ¿Para qué existe el TEC y el TREC? Ahí está la respuesta, porque en algunos casos, algunos glicoles pueden absorber estos condensados que usted está mostrando ahí, ¿no? Es importante esa consideración. Si tiene bastante contenido de condensado, lógicamente usted como ingeniera va a decir, sugiero que se utilice como glicol TEC y no DEC, porque el gas que estamos haciendo el proceso es rico y tiene alto contenido de condensado. Entonces hay que verificar, porque mucho condensado, les comento, puede envenenar el glicol o el solvente, como decimos. Y eso implica problemas operacionales en la planta, incluso envenenamiento del glicol, que es lo más importante que se tiene en la planta de gas, ¿no? Bueno, esa aclaración y puede continuar. Y ya, me lo cambias de diapo. Ya, problemas de operación de una planta de glicol. La contaminación del glicol por presencia de materiales extraños suspendidos que causan espuma en la contactora, por ende arrastran glicol por parte del gas. El otro es para evitar presencia de líquidos como ser agua, hidrocarburos livianos. En el gas de entrada a la planta se debe colocar un separador despojador o un scrubber antes de la contactora para que éste pueda absorberla. Luego, otro problema es problemas de bombeo cuando se maneja a bajas temperaturas, que aumenta la viscosidad de la solución del glicol altamente concentradas. Y la otra también es pérdida de glicol, que se deben ser controladas a menos de 0.1 galón por cada mil millones de pies cúbicos de gas tratados.
Y el uso de glicol conlleva problemas de corrosión también, que esto se agrava al gas a tratar en un ácido. Ok. ¿Quién más? Ah, sigue usted ya. No, ya es otro Inge. Bueno, ingeniero, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Me pueden ver? Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde no se lo ve? Ahora sí, es decir. Ya, perfecto, Inge. Ya, vamos a iniciar con la parte de lo que es la parte práctica. Hemos encontrado este ejercicio donde tenemos, bueno, había bastantes ejercicios con la parte de asociación para determinar diferentes tipos de datos, pero el que más hemos adecuado en esta exposición es para poder adecuar con lo que estamos avanzando en la materia y así poder recapitular y un poco más para los compañeros, más que todo, ¿no? En este ejercicio nos dice, sobre todo nos dice que efectuemos un diseño, a ver, vamos a leer el enunciado, que se efectúa el diseño de una torre de absorción y un hervidor para unidad de glicol con los siguientes datos. Nos da un flujo de gas de 0.7 millones de pies cúbicos sobre hora a 1000 PSI y una temperatura de 100 grados Fahrenheit. El punto de residuo del gas de salida es de 20 grados Fahrenheit. El ingreso de gas con agua saturada tiene una masa molecular de 20,3. Los datos del hervidor para el gas son de la temperatura de 400 grados Fahrenheit y la temperatura del hervidor 280 grados Fahrenheit. ¿Ya? Ya tenemos los datos. Procedemos a la siguiente parte. En la siguiente parte donde tenemos... perdón un momento, el mayor me está llamando. Después. Ya. Perdón. Ya, una vez que tenemos esta parte para solución del ejercicio, lo que tenemos que hacer es buscar dos gráficas importantes para esta solución de este ejercicio, donde nos vamos a tener, aquí tenemos la primera gráfica para poder tener la solución del ejercicio, y una segunda gráfica para poder sacar datos, ¿ya? Con los siguientes datos obtenidos de los siguientes resultados tenemos la temperatura de 100 grados Fahrenheit y presión de 1000 PSI, como dice el enunciado, y tenemos 60 libras sobre millones de pies cúbicos, ¿verdad? La concentración de agua inicial se va a multiplicar por su peso que nos dieron los datos iniciales. Nos vamos a acordar de los datos que era 20,3. Y así tenemos la cantidad de agua inicial que sería 59.4 libras sobre millones de pies cúbicos. Ahora, para la concentración de TG, o sea, de TEG, tenemos una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de 1000 PSI. Lo que procedemos, perdón, mucha huella por el congestionamiento, tenemos la concentración de agua que se le multiplica por su concentración molar y esto se le multiplica por su constante. Tenemos 4.2 libras sobre millones de pies cúbicos, lo que hicimos en clases. Ahora, para el paso 3, dice, para una temperatura de gas de entrada de 100 grados... Están silenciando. Bueno, ya. Para una temperatura, vuelvo a repetir, para el paso 3, para una temperatura de entrada de 100 grados Fahrenheit y un punto de rocío de salida de 20 grados Fahrenheit, para un valor teórico de TEG, dice que tenemos un 97,9%, pero disminuimos este punto entre 10 a 15, para tener un intervalo que va a ser aproximadamente 12 grados Fahrenheit. Para este punto de rocío vamos a utilizar 8 grados de concentración de real de TEG, de magra desigual en la tabla que sacamos 98.6 grados en peso. El glicol de la velocidad de circulación, vamos a sacar de la siguiente ecuación, que sería esta, ¿ya? Donde nos dice que se asume que está a 3 gal de TEG, LG de H2O. En el enunciado nos da un dato, pero nos damos la variación de 3 galones que nos daba el ingeniero, si no mal recuerdo, dije, usted corríjanos, que nos daba, esta era la condición que tenía que asumirse para poder sacar la longitud, que era la más adecuada, ¿verdad, ingeniero? Sí, es la cantidad de glicol necesaria para remover agua, ¿no? Correcto. Bueno, continuamos, ¿no, Inge? Ya, hasta ahí todo bien, muchachos, ¿no? Una vez que tenemos eso, procedemos a hacer el reemplazo de los datos iniciales, donde tenemos la cantidad de agua inicial y la de la que hemos sacado hasta anteriormente, para sacar una cantidad de 55,2 libras de peso de agua sobre millones de pies cúbicos, ¿verdad? Seguimos. En esta parte, lo que tenemos que hacer... Al anterior, váyase. Claro, Inge. No, los reales ahí, usted está removiendo agua. Ahí dice W sub R, ahí abajo, sí. 52 el inicial menos lo que hemos calculado. Correcto. Entonces, el cálculo acá que usted dice es
Sí, aguas removidas igual a 55.2 litros de agua por millón de pie cúbico, ¿sí? Entonces, ese es el resultado, 55 libras de agua por cada millón de pie cúbico estándar está usted removiendo, ¿no? Ese es el tema principal que ahorita está eliminando el agua justamente. A ver, adelante, siga. Claro, por eso le dije la cantidad de agua inicial menos el dato que hemos calculado anteriormente, que está aquí. Bueno, continuamos. En esta parte ya ponemos la depresión del punto de rocío, que es de 100, y le restamos el 20 de la temperatura que nos dio, nos sale una temperatura de 80 grados Fahrenheit. Lo mantenemos en esta temperatura, entonces sacamos que la concentración magra del glicol es 98,6%. Ahora, como hemos asumido anteriormente que era 3 galones lo adecuado del TG, entonces 8 contadores de bandeja de reales son con 3 galones a temperatura de 80 grados Fahrenheit. Esta represión del punto de rocío y a un 99.1% de TG de magna satisfacen con estas condiciones. Perdón. El otro paso siguiente vamos a sacar el diámetro del contador. En esta parte les voy a mostrar cómo es la gráfica. Se puede encontrar el diámetro interior del contador con la siguiente gráfica, que es la cual el ingeniero nos facilitó en las gráficas que nos dio. Tenemos un caudal de 16,8 millones de pies cúbicos y una presión de 1000 PSIs. Ahora, en esta gráfica tenemos una escala logarítmica. ¿Qué significa? Que no va a ir de uno en uno en uno. Va a ir en una escala logarítmica que la primera cadena va a ir del 1 al 10. Del 10 al 100 van a ir empezando las líneas de 10 en 10. Y sucesivamente después van a empezar de 100 en 100. ¿Ya? Una vez que tenemos el caudal, localizamos 16,8. Y esto nos va a llevar a que tenemos de 10, 20. Sería por aquí más o menos al medio. Y una presión de 1000 PSIs. La subimos, les testamos en el punto medio y sacamos la cantidad del diámetro aproximado. Esto puede variar ya que solamente depende de la medición de cada uno, según el ojímetro que tú tengas. Va a variar un poco de diámetro, porque obviamente que no tiene que ser mayor, un margen de error mayor, ¿no? Va a salir 2,3, algo por ahí. No, miento, como es logarítmica, va a salir aproximadamente por aquí. Entonces va a salir aproximadamente un diámetro de 3 pies, basado en el diámetro del modelo de lavado de T. Es un modelo de 36, como puede dirigirse a la siguiente tabla. Diámetro interno de 36 pulgadas, un peso nominal de 1000 pulgadas, una capacidad de gas de 27,5. Esta tabla son los datos que podemos adquirir según el diámetro que tengamos y el más adecuado del modelo que podamos obtener. Pasamos a la siguiente. Para el diseño del servidor se emplea la siguiente ecuación, donde tenemos que reemplazar solamente los datos que hemos hallado anteriormente. Tenemos la conversión aquí para poder hallar la conversión en unidades de BTU sobre hora. Luego procedemos a la multiplicación del agua que tenemos, lo sacamos del caudal de hora que va a ser 10.000 BTU sobre hora. Y aquí está el caudal del... ¿Qué es este? Se me ha ido la palabra. ¿Qué es el...? Ay, me olvidó la palabra. ¿Qué es? Reductor, creo que es. Del servidor, perdón. Del servidor. Una vez que tenemos las cantidades, tenemos la siguiente condición. Si la gravedad específica es 0,7 y la temperatura tenemos 100 grados Fahrenheit, calcule la capacidad del gas del contractor de gas glicol, seleccionando para las condiciones de funcionamiento especiales. Aquí tenemos la ecuación. Tenemos qué significa cada parte de esto. Como podemos ver, el GEO es la capacidad del contractor en condiciones de operaciones y en unidades de millones de pies cúbicos. Tenemos era GS, era la capacidad del contractor según la gravedad específica y la temperatura que tenga, basada en una presión de trabajo en millones de pies cúbicos. Y un CT, que es el factor de corrección para la temperatura de funcionamiento. Estos dos datos de acá se van a sacar de tablas, que vamos a verlas a continuación. Entonces, aquí están las tablas. Estas son las dos tablas que tenemos para calcular estos dos datos. El factor de corrección y los factores de corrección según la temperatura y la gravedad. Perfecto. Aquí está. Esta es para la corrección de temperatura y esta es para la de gravedad. Entonces, ¿cómo sacamos? Como hemos visto, tenemos una capacidad de factor de corrección según la gravedad específica. Como es 0.7, buscamos 0.7 y el más adecuado es 1. Aquí está el dato de 1.
Del otro va a ser, tenemos una temperatura de operación de 70 grados Fahrenheit y por tanto va a ser 1.04, ¿verdad? Reemplazando en la ecuación anterior, tenemos que para la capacidad del gas del contractor, en condiciones de operación, tenemos el reemplazo, donde la capacidad del gas del contractor es 27,5 por la corrección de la temperatura y por la corrección del gas, de la gravedad. Y sacamos un resultado de 28,6 millones de pies cúbicos. Bueno, para casi ya concluir con la exposición, haciendo un resumen general, lo que tenemos en esta parte de lo que es absorción, lo que más podemos basar es que es un proceso químico en el cual consiste una separación de uno o más componentes de una mezcla gaseosa, con ayuda de un solvente, el líquido en el cual forma una solución. En este caso ya hemos mencionado cuál es. Bueno, en sí, en la industria estos aparatos pueden poner en contacto corrientes gaseosas con un líquido en forma continua. Puede ser una torre empacada, rellena, con materiales de empaque, sólido regular o irregular. Una columna de platos que tiene varios platos perforados, que ya sabemos cómo es la distribución y cómo hemos separado de cada uno de los diferentes modelos para poder hacer este proceso. Eso sería, ingeniero. Ok, perfecto, está explicado. Claro, hay algunas situaciones que hay que mejorarlas, pero bueno, sí, está bien. ¿Alguna pregunta por parte de sus compañeros? A ver, adelante. Si no hay ninguna pregunta, pues quedamos acá, ¿no? Ya. Parece que no hay nadie, todo está claro, me parece. Bien, a ver. Perfecto. Entonces, a ver, ya les voy a calificar, ya les decía, presentación es 10 puntos, la defensa que ustedes han hecho es 10 puntos y el documento que me van a enviar, me lo envían por favor aquí mismo al chat del Teams, y de ahí yo lo voy a descargar, pero a mí directamente, ¿no? O si no, al grupo directo, sí, mejor al grupo, así lo van a tener ellos para estudiar para el examen final, ¿no? Que va a ser de todo esto que ustedes están exponiendo y también de fraccionamiento. Y 5 puntos a las preguntas que les he hecho, ¿no? O sea, yo voy a calificar, digamos, 7, 6, 5, 3 sobre 35. Si usted suma, pues tenemos 21 sobre 35. Ok, bien, si no hay ninguna otra pregunta, jóvenes, entonces para los demás procuren mejorar la presentación. Ya les comento, cuando ustedes ingresen a hacer una presentación de su marco teórico en las defensas, primero ven pues el fondo tiene que ser pues claro, el resalte de las letras, ¿no? Si es un fondo azul, las letras blancas, digamos. Bueno, acá le ha presentado un fondo negro y unas letras blancas que sí, pero le faltaría, digamos, adicionar quizá algo más gráfico, ¿no? Es decir, algunas figuras, de manera de que su presentación durante su defensa, en su defensa del marco teórico, sea ideal, ¿no? Por ejemplo, su compañera Jessica le ha metido mucha teoría y prácticamente se estaba leyendo todo eso y no estaba desarrollando. Son críticas constructivas para todos, por si acaso, ¿no? Y esto les va a servir cuando ya les corresponda, ¿no? Su defensa. Entonces tienen que desarrollar cada párrafo con sus palabras. Si lo entienden ese párrafo, lo van a desarrollar, no hay problema. Entonces, mucha lectura, pues como le comento, uno de los coroneles indicaba eso, ¿no? Sabemos, el tribunal sabe leer, pero no sé, usted está volviendo a leer, algo así. La primera exposición de su compañera Chorolque creo que no ha tardado ni 3 minutos y ya está, ¿no? Entonces, prácticamente igual una lectura, algo que ha desarrollado, pero bueno. Y su compañero Butrón, que sí, quizá lo ha desarrollado un poco mejor. Y como Camacho, Michael lo ha, en la parte práctica, perfecto, sí, se ha expuesto muy bien. Falta un poco más hablar técnicamente, ¿no? Es decir, el agua que se va a remover, de todo el proceso que se considera en la aplicación práctica es esta, ¿sí, no? Es algo con la solvencia, ya le digo, académica y de conocimiento, pues, ¿no?
Entonces, en función de eso, yo les digo, ya han visto esta primera exposición, la exposición que van a dar el próximo viernes, también háganlo así, por favor, ¿no? O sea, decir, haciendo énfasis en todas estas observaciones que le estamos haciendo a todos, ¿no? Todos, bueno, entonces, prepárense también preguntas, ¿no? Porque si algo no han entendido, pues pregunten. Ellos han estudiado el tema y mínimamente deben saber todo eso, ¿no? Entonces, es bueno prepararse, ya les digo. Entonces, es una sola nota, ¿ya? Es una sola nota para todos, pese a que algunos han expuesto bien, otros mal, otros regular, otros bien, no sé. Entonces, para todos una sola nota. Por eso les decía responsabilidad solidaria, se llama eso. Muy bien. Ok, jóvenes, entonces el día viernes les espero a las 12 en punto al grupo que va a exponer. Ya, cualquier situación que sea que el viernes no pueda, por favor, vamos a recorrer esa exposición a las semanas siguientes, que posiblemente tenga una reunión importante el día viernes, pero normal nomás, si es que no les comunico el día viernes o jueves, es normal, sigue las exposiciones, ¿no? Ok, no hay ninguna pregunta, jóvenes, terminamos acá entonces. En este Previamente, momento, ya, perdón que lo corte, en este momento ya dígame, lo subí al grupo, lo he subido ya. dos formatos, en PDF y en Word, por si es que se cambia el formato en Word, pero lo tienen ya en el grupo para poder revisar cualquier información que necesiten. Ok, perfecto. Principalmente el problema, si es que ustedes han desarrollado ese problemita, que es interesante, ¿no? Es importante ver eso. Bien, jóvenes, entonces yo también me despido y estamos viéndonos el día viernes para la segunda exposición que a quienes les toca, esperen, déjenme ver. Expone el tema de absorción, ¿ya? Aguilera Guzmán, Choque Mantilla, Chalco Andia y Suñagua Cuarita exponen este viernes este tema, similar a este que ustedes lo han podido ver, pero hablamos de absorción, ¿no? Ahí también es importante que hagan énfasis en algún cálculo, cómo calculo hay la presión, el diámetro de la torre, etcétera. ¿Cómo es esto más práctico? Está la parte de tecnología del gas 2. Entonces sí, la parte teórica puede ser, pero hagan énfasis en la parte práctica, ¿no? Porque la parte teórica supuestamente ya lo han llevado en gas 1, ¿no? Entonces la de 2 ya es el diseño de los equipos que intervienen en gas. Perfecto. Si no hubiera ninguna otra pregunta, jóvenes, entonces estamos quedando en esto, ¿ya? ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero, que tenga buena tarde. Listo, Hasta luego, igualmente. Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta Hasta luego, luego. ingeniero. Hasta luego, Iker.